las armas la respuesta a una crisis? Un periodo de 18 años que inició el 5 de noviembre de 1964 y concluyó en 1982, es el que se recuerda colectivamente como una etapa oscura del país, marcada por la dureza de las dictaduras militares que con el uso de la bala y los estados de sitio marcaron tal vez el momento histórico que dejaría secuelas irreparables, no solo en el ámbito social, sino en el económico y político, que ni la llegada de la anhelada democracia harían olvidar. Bienvenidos a una nueva sesión de Ciencias Sociales, hoy con el tema dictadura militar en Bolivia. Comencemos. El panorama de violencia y represión que vivió la población boliviana generó una crisis profunda, modificando la forma de vida y el escenario global de todos los sectores populares, además de que la orientación estatista y de capitalismo de Estado no varió sustancialmente. Es más, durante los años 70 se endurecieron las políticas de los gobiernos, de los gobiernos de facto más que todo, orientados a la inversión extranjera, alcanzando el país deudas externas de enormes proporciones, acompañadas por un crecimiento desmedido del narcotráfico y que agudizó la crisis y fortaleció a los militares que estaban al frente del país. Ya entre 1964 y 1982, la población boliviana vivió gobiernos militares que llevaron a la misma a una etapa en que las sombras de la violencia, el exilio, la represión, la muerte y el acallamiento de las voces disidentes sufrieron los rigores de la bala y los estados de sitio. Los costosos usos de arma llevaron al país a una ensangrentada realidad, ya que dejaron secuelas irreparables en la historia boliviana por la inestabilidad política, social y económica que terminaron por acrecentar la crisis del país. En este panorama adverso, fueron pocos los intentos de retorno a la democracia. Sin embargo, los golpes de Estado frustraron las posibilidades hasta el 10 de octubre de 1982, fecha en que Hernán Siles Zuazo asumió la presidencia y terminó con aquella oscura etapa. Los gobiernos que formaron parte de la etapa de la dictadura en el país antes de llegar a consolidar la democracia son los siguientes. El 5 de noviembre de 1964 asumía la presidencia el general René Barrientos Ortuño al frente de una junta militar que fue constituida luego de generar un golpe de Estado, derrocando así a Víctor Paz Estenssoro. El gobierno de Barrientos, que fue en dos oportunidades, en 1964 a 1965 y de 1966 a 1969, fue sumamente represivo. Bajo las banderas de la Revolución Nacional y de la soberanía, realizó cruentos actos en contra de la oposición. Tuvo una fuerte política anticomunista, lo que lo llevó a invertir y a mejorar el ejército para hacer mucho más efectiva su lucha. Además, vale recalcar la constante tutela que tuvo Barrientos por parte del gobierno de los Estados Unidos, que a cambio de ayuda económica solamente tenía que evitar la expansión de la izquierda en Bolivia. Después tendremos al general Alfredo Obando Candia, luego de que este tuviese un interinato antes del segundo mandato de Barrientos, asumió el cargo en 1969, tras derrocar al intento fallido de recuperar la democracia
que tuvo Luis Siles Salinas, además de que con un mandato de las Fuerzas Armadas su periodo no duraría mucho, ya que el 6 de octubre de 1970 se produjo un nuevo levantamiento militar, aprovechando que Obando Candia estaba muy triste ya que había perdido a su hijo días antes. Durante el periodo relativamente breve, adoptó medidas importantes como sorprendentes también, aboliendo, por ejemplo, la severa ley de seguridad de Estado con la que gobernó Barrientos. Por otro lado, hubo libertad para la ciudadanía y para la prensa, y también para los dirigentes obreros, que estos fueron autorizados a reorganizar la Central Obrera Boliviana, además de que decretó asimismo la nacionalización de los hidrocarburos, entregando todas las instalaciones que estaban en manos privadas a los yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Además de que se hizo la instalación de la primera fundidora de estaño en el país. Y por otro lado, abrió una relación con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en ese momento conocido como la URSS, además de que tuvo apoyo del bloque socialista y esto hizo que se inicie una campaña de alfabetización en nuestro país. Luego del levantamiento militar de 1970 y apoyado por la Fuerza Aérea Boliviana, el 7 de octubre de ese año ingresa al poder el general Juan José Torres, que juraría como presidente en la plaza municipal ante una multitud reunida. Era la primera vez que un mandatario decidía jurar ante el pueblo y no en una ceremonia en Palacio o Congreso. Pero la debilidad de su gobierno y la influencia de las empresas privadas y sectores de la derecha harían que se produzca un nuevo golpe encabezado por el coronel Hugo Banzer Suárez el 19 de agosto de 1971. Esto culminaría con el exilio de Juan José Torres. La polarización que dividía a la población en 1971, por un lado, con quienes creían que Banzer llegaba con un cambio profundo, y por otro lado, quienes radicalizaban su euforia revolucionaria de izquierda, generó que el nuevo periodo de gobierno utilice la violencia como forma de mantener la estabilidad de su poder. Hugo Banzer Suárez, militar y político boliviano, fue el presidente de la República en dos ocasiones. Una como dictadura en 1971 a 1978, además de haber sido parte de la Operación Cóndor y haber ingresado tras un golpe de Estado. Y su segundo periodo de mandato va a ser de 1997 y 2001, después de vencer en los comicios presidenciales. Fue el primer dictador militar del continente que tras abandonar el poder recupera la presidencia del país por la vía democrática. Desde 1978 se produjeron varios intentos de democracia, interrumpidos en 1980 por la denominada narcodictadura, esta vez encabezada por el general Luis García Meza. Sin duda, uno de los gobiernos más nefastos de la historia del país. Sería sangriento y represivo, intolerante y violento. Esa era la forma en que actuaba el general, que amedrentaba constantemente a la población y suspendía cualquier tipo de derecho político y sindical. El narcotráfico en la década de los 80 marcaría trascendentalmente la realidad del país. La sobreproducción de coca, destinado a más de un 60% de la producción de cocaína, generaría una de las crisis económicas más fuertes del país, que fue difícil de sobrellevar inclusive luego de la época de las dictaduras.
Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la clase virtual interactiva.